Bueno, pues vamos a comenzar al repaso de los temas que ya habíamos revisado y el primero es el de manejo y toma de muestras. ¿Qué consideraciones debo de tener en cuenta cuando voy a enviar una muestra al laboratorio? La primera es el tipo o la especie animal a la que le voy a tomar la muestra. Es importante pues saber que no todas las especies tienen el mismo manejo, que a lo mejor unas están más acostumbradas al manejo que otras. Entonces, eso puede estar influyendo en su temperamento y eso obviamente me va a traer repercusiones al momento que yo tome la muestra. Tal vez una sujeción física va a ser suficiente o tal vez necesite pues de alguna sujeción química, ¿no? O algún proceso químico para inmovilizar al animal. Y también tengo que evaluar qué tan fácil es el acceso a un vaso sanguíneo en la especie en la que yo quiero tomar la muestra. Esto pues me va a servir para identificar qué tanta cantidad de muestra puedo tomar. No es lo mismo tomarle muestra a un cuyo que a lo mejor a un perro, a un caballo, una vaca, etcétera, ¿no? Eso es lo más importante que hay que considerar. La otra pues es que si ya voy a tomar la muestra, es sumamente importante tener todo el material adecuado. Llámese el tubo adecuado, con anticoagulante adecuado, la jeringa, la aguja del calibre adecuado. Si voy a necesitar frascos, pues tener el frasco más adecuado, no ir corriendo a conseguir el de mayonesa o el de café, etc. Otra cosa importante cuando yo envío una muestra al laboratorio es que esa muestra tiene que ser identificada. ¿Qué necesito saber? Pues bueno, una pequeña reseña, la cual incluye la especie, la edad, el género y la raza de ese animal. ¿Por qué necesitamos todos estos datos? Pues hay algunas patologías de ciertas especies, tal vez de algunas razas, o inclusive cierto género es mucho más propenso, o a lo mejor algunas enfermedades, por ejemplo virales, pues más comunes en animales jóvenes. Por eso es importante que nosotros tengamos esos datos. Otros datos sumamente necesarios para tener una adecuada interpretación de los resultados, pues es la anamnesis. ¿Cuál fue el motivo de consulta? ¿Cuáles son los principales signos clínicos? ¿Desde cuándo los tiene? ¿Con qué frecuencia? La mayor cantidad posible de alteraciones clínicas que nos puedan dar, pues nos ayuda a nosotros en la interpretación. Y si hay alteraciones al examen físico, a lo mejor tiene esplenomegalia, a lo mejor hepatomegalia, etcétera, ¿no? Cuestiones que puedan ayudar a identificar la causa de la enfermedad del animal. Otro dato importante es la fecha y la hora en la que se tomó la muestra. Algunas muestras o para algunas situaciones solo se tienen, no sé, 30 minutos para procesar la muestra y que el resultado sea el adecuado. O a lo mejor hasta máximo 24 horas y resulta que hoy es miércoles y tomaron la muestra el domingo, pues eso ya no va a ser ideal para procesar. Y la otra pues es cómo lo conservaron. A lo mejor cumplieron con todo lo demás, pero resulta que la muestra la dejaron afuera o no la taparon del sol o la congelaron o algún mal manejo pues que al final me va a dar resultados pues poco confiables. Entonces, entrando de lleno con las muestras, ¿cuáles son los principales recipientes por los cuales yo puedo tomar la muestra? Llámese jeringa directo, obviamente conectándole una aguja, el sistema de tubos al vacío o el sistema Vacutainer, también hay tubos de plástico y hay un sistema que les había mencionado que es una jeringa que funciona después como tubo cuando le quitamos el émbolo, ¿no? Ya ustedes pues sabrán con cuál se acomodan mejor. Aquí tomé parte del material que ya se les envió o el cual ustedes tienen disponible, pues para que se vayan familiarizando con él. En este caso es un mapa mental de toma de muestras sanguíneas en donde pues mencionan lo que ya les decía yo, ¿no? La aguja, la jeringa, los calibres adecuados dependiendo de la especie. Algunas ocasiones, sobre todo en animales de laboratorio, pues un tubo capilar va a ser suficiente para que nosotros tomemos la muestra. Y aquí pues vamos a revisar cada uno o de los tubos que nosotros utilizamos en el laboratorio. El primero con el que vamos a comenzar es el EDTA, es el tubo que tiene una tapita morada, aquí se ve azul, pero es moradito, ustedes ya los conocen. Este contiene etilendiaminotetracético, que es el nombre completo del EDTA. Ese EDTA funciona como anticoagulante porque quela el calcio
y bueno, pues de esta manera la sangre pues no se coagula, ¿no? El principal uso del EDTA pues es para hacer hemogramas, como está ejemplificado aquí. Sin embargo, también lo utilizamos para hacer pruebas de compatibilidad sanguínea. En algunos laboratorios la medición de amoníaco se hace en sangre con EDTA y pueden servirnos también para realizar pruebas de ELISA. Lo ideal es que se tenga ya el tubo o que compren el tubo que contiene el EDTA. Si no, pues pueden comprar el polvo y hacer los cálculos para poner a estas proporciones, ¿no? Yo la verdad es que les recomiendo que los tubos los compren. ¿Cuáles son las recomendaciones o el manejo adecuado para estas muestras? Pues bueno, lo principal es que nunca se tiene que congelar, nunca, nunca, ajá. Hay que refrigerarla, pero antes de refrigerar, pues voy a dejar que se atempere por lo menos unos 15 minutos y una vez atemperada, pues la pongo a refrigerar, ajá. Otro dato importante es que si yo quiero descartar que el animal o la muestra tenga hemoparásitos, pues tengo que hacer o se recomienda hacer un frotis una vez que se toma la muestra, ¿no? Para evitar falsos negativos de hemoparásitos. Y el dato más importante es que solo tengo 24 horas a partir de que tomé la muestra para poder procesar una muestra de hemograma. Si pasa más tiempo, pues ya no van a tener resultados confiables. El siguiente tubo que vamos a revisar es el que contiene heparina. Estos pues, tubos también ya vienen listos. Yo les recomiendo que los tengan a la mano. El principal uso de la heparina es para la determinación de gases sanguíneos o gasometría. También para hemograma en especies como aves, reptiles y peces. Y también podría utilizarse para el perfil bioquímico en bovinos. Y ahorita más adelante les digo el por qué. Ahora, si yo voy a tomar una muestra para gasometría, ¿qué manejo tengo que darle? Lo principal es que no voy a vaciar la sangre al tubo. Esta sí se envía en la jeringa. Tengo que heparinizar una jeringa, regreso todo el líquido al frasco, después tomo la sangre, puede ser de sangre arterial o inclusive puede ser sangre venosa, y tapo bien la jeringa y la aguja. Inclusive alguna literatura recomienda que se tape con algún corcho la aguja para evitar que los gases escapen. Y la voy a transportar en un recipiente que tenga agua con hielo. Y tengo máximo 4 horas para procesar estas muestras de gasometría. El siguiente tubo que vamos a revisar es el de tapita roja. No tiene anticoagulante y uno de los principales usos pues obviamente es para hacer un perfil bioquímico, aunque también nos puede servir para realizar pruebas de ELISA o serología, ¿no? Que ya son de otro laboratorio, pero pues bueno, ese tipo de tubos es el que se utiliza. ¿Cuál es el manejo que yo le tengo que dar a estas muestras? Pues bueno, primero se va a coagular, entonces voy a dejar que se coagule, pero además voy a esperar que se forme la retracción del coágulo. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Pues generalmente de 15 a 30 minutos en la mayoría de los animales domésticos. En el caso de los rumiantes está reportado que puede tardar hasta 3 horas. Entonces, si a mí me urge un resultado de una vaca, pues no es tan correcto que yo me espere 2 horas, ¿no? Ahorita vemos qué opción tenemos en esas especies. Una vez que se separó el suero, pues lo tengo que meter en mi tubo a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Y lo que voy a obtener pues, es mi suero, que lo voy a separar y lo voy a colocar en otro recipiente. ¿Qué puedo hacer con ese suero? Pues bueno, si voy a hacer un perfil bioquímico, pues puedo utilizarlo para el análisis inmediato. Si no, puedo refrigerar ese suero y es estable más o menos durante 24 horas. Y si requiero de mayor tiempo de almacenamiento, pues lo puedo congelar entre -8, -20 grados centígrados. O inclusive puede ser hasta -70, -80 grados centígrados y los analitos pues se quedan mucho más tiempo estables. ¿Por qué tengo que separar el coágulo si me voy a tardar mucho tiempo en procesarla? Porque si no, algunos analitos como la glucosa, el sodio, potasio y cloro se pueden ir perdiendo. En el caso de la glucosa está reportado que se pierde el 10% de esta por cada hora que pasa desde que yo tomé la muestra. Les decía yo, ¿qué pasa en el caso de un bovino?
o de que no pueda esperarme a que se retraiga el coágulo, pues bueno, puedo tomar una muestra de sangre con heparina, y ese tubito pues le doy exactamente el mismo manejo, ¿no? Lo voy a centrifugar, las mismas revoluciones al mismo tiempo, y el método de almacenamiento va a ser exactamente el mismo que ya les mencioné. El último tubo que nosotros vamos a revisar es el de citrato de sodio. La mayoría ahora ya viene al 3.2%, no tanto al 3.8%. El citrato de sodio también es un quelante del calcio y su principal uso es para la determinación de tiempos de coagulación. ¿Qué es lo más importante a considerar cuando voy a tomar este tipo de muestra? Que tengo que mantener la relación 1 de anticoagulante por 9 de sangre. Si yo no cumplo con esto, es posible que mi resultado no sea tan confiable porque pueda tener prolongación de tiempo sin que necesariamente haya un problema de hemostasia. Otro dato importante a considerar es que tengo que enviar la muestra de mi paciente enfermo y además una de un perro o la especie que estén analizando que sea clínicamente sano, que me va a servir como control. Y en este caso tengo máximo 4 horas para analizar este tipo de muestras. Si me tardo más, también puede ser que los resultados no sean tan confiables. ¿Cómo puede hacer el manejo de estas muestras? Pues bueno, igual lo que utilizamos es el plasma. Entonces, una vez que tengo la muestra, la centrifugo a 3000 revoluciones por 10 minutos, separo el plasma y ya sea que lo procese de manera inmediata o lo puedo refrigerar o inclusive congelar y máximo 4 horas después hacer el procesamiento de esas muestras. Esto es respecto a los principales tubos que nosotros utilizamos en el laboratorio. Existen también otros anticoagulantes como el citrato fosfato dextrosa o el ACD, que es ácido cítrico, citrato de sodio y dextrosa, que también funcionan quelando el calcio y generalmente se utilizan para realizar transfusiones sanguíneas. Si alguno ha ido a hacer una transfusión, pues se acuerda que la bolsita tiene un líquido, pues ese líquido es el anticoagulante. Otro tipo de muestras que nosotros podemos tomar y enviar al laboratorio son las muestras de orina. Aquí lo más importante es reconocer cuál es el método de obtención más adecuado para la especie o el animal o el problema inclusive que tenga el animal. Podemos utilizar la micción espontánea, presión directa de la vejiga a través de la pared abdominal, mediante cateterización o por cistocentesis, que es la punción de la vejiga a través de la pared abdominal. ¿Qué pasaría si yo tengo un animal con efusión abdominal o una hembra sospechosa de piómetra? Pues definitivamente no recomendaría el método de cistocentesis porque es posible que ni siquiera funcione la vejiga. ¿Qué dato es importante? Pues bueno, los recipientes, no es necesario que sea estéril si solamente voy a hacer un examen general de orina, pero si requiero hacer urocultivos, sí tiene que ser estéril, de preferencia de cierre hermético, que no se rompa en el transporte y que sea oscuro. Si no es oscuro, porque la mayoría de frascos son transparentes, pues bueno, uno tiene que recubrirlos de la luz con un papel, una bolsa, un periódico, lo que ustedes quieran, pero hay que protegerlos de la luz para evitar que la bilirrubina se reduzca a biliverdina y esta no pueda ser detectada por la tira reactiva. Ahora, ¿cuál es el manejo que le doy a estas muestras? Pues lo ideal es que yo la procese 30 minutos después de que se tomó la muestra. Si esto no es posible, pues bueno, lo ideal es que se trabaje en las primeras 4 horas después de que la muestra se tomó. Si de plano esto tampoco es posible, pues hay que darle un manejo especial. ¿Cuál sería este manejo? Hay que separar la orina en 2 partes. A una parte la voy a congelar. Esa orina me va a servir para hacer el examen físico y químico del urianálisis. Y a la otra parte le voy a adicionar una gota de formol y la puedo dejar a temperatura ambiente o inclusive refrigerar y se va a mantener de manera adecuada. Aquí la proporción que mencionan es de una gota de formol al 40% por 30 mililitros. Sin embargo, a veces es muy complicado que nos envíen 30 mililitros. Entonces, independientemente de la cantidad, pues adicionen una gota de formol para su conservación. Aquí algunas imágenes. Si toman la muestra por cateterismo, usualmente la dejan en la jeringa. Hay que proteger de la luz la orina con un papel, con lo que ustedes gusten.
Lo ideal es que si tomaron la muestra con jeringa, no la envíen así al laboratorio. Si ya la tomaron, pónganla de manera inmediata en el tubo adecuado y pues siempre tengan el material adecuado, ¿no? Les decía yo, este es un portaobjetos normal, el que ustedes conocieron, usaron en las prácticas, y esto pues que quién sabe de dónde salió y evidentemente eso no puede ser ni siquiera colocado en el microscopio porque no cabe, entonces nunca vamos a emitir un diagnóstico. Y si el animal murió después de tomar la muestra, pues nunca se sabrá qué pasó, ¿no? También a veces envían las laminillas en bolsas de plástico o de papel y pues es muy fácil que se lleguen a romper y obviamente perdamos material muy valioso. Algo que tenemos que considerar es la presencia de interferencias. Generalmente esas nosotros lo podemos controlar. En ese sentido, ¿cuáles son las principales interferencias? Pues la principal es la hemólisis. La hemólisis es la destrucción in vitro de los eritrocitos, que lo podemos causar porque tomé la muestra y de manera inmediata la metí al refrigerador y eso me causó choque térmico. A lo mejor la tomé con jeringa y al vaciarla al tubo, pues no deslicé la sangre por las paredes y entonces al caer de sopetón los eritrocitos, pues se rompen. La otra es que pude haber agitado muy bruscamente el tubito al momento de homogeneizar. La otra es que a lo mejor el calibre de la aguja que yo decidí utilizar es muy pequeño y entonces al pasar los eritrocitos por ahí se rompen de manera fácil. Y la otra es que yo haya puesto demasiado alcohol al momento de hacer la asepsia y pues bueno, eso va a provocar lisis de mis células. Otra interferencia también común es la lipemia. Y esto sucede pues cuando el animal no tiene un ayuno adecuado. Les mencionaba yo que más o menos entre 8 y 12 horas es lo adecuado. Y la sangre o las muestras de suero finalmente se ven blancas, lechosas, dependiendo de qué tanto haya comido y el tipo de dieta que tenga. Y generalmente la hemólisis vuelve más frágiles a los eritrocitos y hace que se rompan también in vitro. Y entonces estas muestras, además de tener lipemia, pues llegan a tener hemólisis, ¿no? Y se ven rositas. Y esta pues es una que de plano únicamente tiene hemólisis. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que bueno, eso me va a causar interferencia justamente en los equipos en los que yo meto a analizar las muestras. Me puede dar resultados por arriba del valor de referencia o inclusive por abajo y yo puedo interpretar eso como a lo mejor alguna patología cuando en realidad lo único que tenía pues es que la muestra tenía artefacto. Entonces sí es sumamente importante tener esto en consideración cuando enviamos una muestra al laboratorio. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es establecer el estado de salud de un animal. Y con estas interferencias, pues difícilmente nuestros resultados van a ser confiables. Y de manera, ¿cómo se llama? Pues de cierta manera también vamos a hacer gastar al propietario en un análisis que no le va a dar resultados completamente confiables. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es referente a la toma y el manejo de las muestras. Si tienen alguna duda, pues la podemos resolver en la sesión de preguntas de este tema.